Gracias, Aldo, por acompañarnos en Mercado por Expertos. Aldo Abrán es economista y es presidente de la Fundación Libertad y Progreso, una fundación de altos estudios económicos que hacen a nuestro país. Aldo, dijo Alejandro Banoli que no habrá devaluación. ¿Es posible creerle? Acá yo creo que hay una mala interpretación en general, no solamente de la gente del gobierno, de qué es devaluación, ¿no? Devaluar se devalúa el peso. Y de hecho lo que venimos observando desde que se implementó el cepo es una permanente devaluación del peso. Devaluación que implica pérdida de valor. O sea, uno habla de devaluación cuando la moneda pierde valor. ¿Y por qué está perdiendo valor nuestra moneda? Fundamentalmente porque el Banco Central se ha vuelto cada vez el principal financiador de los excesos de gasto público del gobierno. ¿Cómo hace el Banco Central para hacerse de los recursos que le transfiere al gobierno? No se los deja Papá Noel en el arbolito todos los años para que después se los dé al Poder Ejecutivo. De algún lado los tiene que generar, no produce nada. Lo que hace simplemente es cobrarnos el famoso impuesto inflacionario, que implica emitir muchos pesos. Eso hace que nuestra moneda se deprecie porque hay más de lo que la gente demanda, como pasaría con muchos, si se producen más vasos o copas de lo que la gente demanda, cae su precio. Y eso les permite apoderarse de parte de nuestro poder adquisitivo en los botes que tenemos en los bolsillos, por eso sentimos que la inflación nos empobrece, ¿no? Y se los da al gobierno. O sea que permanentemente hemos tenido un proceso de devaluación del peso. ¿Cuál ha sido el sentido del cepo? El sentido del cepo es justamente no mostrar esa verdadera devaluación del peso en el dólar oficial, para lo cual nos sacaron a casi todos los particulares y gran parte de la demanda de las empresas del mercado oficial, y a partir de ahí ellos pretendan regular ese valor. Pero la realidad es que ese valor del dólar continuamente se va alejando del verdadero valor que refleja lo que se está devaluando el peso. Eso no es una cuestión de voluntarismo, que cambie o no cambie. ¿Por qué? Porque imagínate que todos los sectores productivos de bienes, productores de bienes, cuyos precios se relacionan con ese valor del dólar oficial, siguen ese valor del dólar oficial, están siguiendo un valor de dólar oficial que no reconoce plenamente la devaluación, pero sus costos sí los reconocen, sus costos sí suben, con lo cual los tenés en medio de una prensa. Por eso es que estamos viendo, la recesión no es algo nuevo, no tiene que ver con lo de Griesa, el default, ni nada de eso. El proceso de desaceleración fuerte de la economía empezó con el cepo fuerte y luego terminó con una recesión que comienza a finales del año pasado, hace ya rato, por este ahogo, esta comprensión, esta asfixia que estamos generándole al sector productivo de bienes. Con lo cual, hacia finales de año, vamos a tener una situación en la cual el exceso de pesos que va a haber que generar o emitir para financiar al gobierno va a ser fenomenal. El ahogo en los sectores productivos va a ser fenomenal. ¿No hay reglas que tiene que tener el Banco Central que ese tipo de procedimiento no puede llevarse a cabo? A ver, justamente en el 2011 el gobierno hizo un desbarajuste fenomenal. A finales del 2011, que venían perdiendo reservas y drenando el Banco Central en forma espectacular, lo que se planteó es, bueno, veamos que estos tipos, veamos que el gobierno logre ordenar sus cuentas, empezar a exprimir menos al Banco Central y volvemos por su cauce normal. En vez de eso, lo que hizo fue reformar la Carta Orgánica del Banco Central a principios del 2012 e instaurar el cepo. Justamente en esa reforma que se hizo de la Carta Orgánica y que muchos criticamos y advertimos que iba a llevar a lo que nos está llevando, les dijimos, miren que acá se están diluyendo los límites para poder financiar al gobierno. Y bueno, hoy es la caja a la cual meten mano para financiar al gobierno, y eso es lo que notamos nosotros, lamentablemente, en una altísima inflación y lamentablemente también en esta asfixia, ¿sí?, que tiene el sector productivo. ¿Qué es lo que yo esperaría a principios del año que viene? La misma sensación de vértigo cambiario y estrés cambiario que tuvimos a principio de año, pero agravado por que el atraso que va a tener el dólar oficial con respecto a lo que debería valer va a ser fenomenal, con cuestión
la asfixia de nuestros sectores productivos va a ser fenomenal, de nuestros exportadores, y por el otro lado, el exceso de pesos que va a haber en el mercado va a ser fenomenal, con lo cual la pero no van a cambiaria costar nada, no van a valer nada. Porque con la inflación, el billete de 100 pesos va a servir para pagar el colectivo, si seguimos así. ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que cuanto menos actualicen el dólar oficial en estos meses, que es muy probable que este presidente del Banco Central tenga menos vocación a hacerlo que el anterior, el salto cambiario que vamos a tener a principios del año que viene va a ser simplemente más fuerte, la pérdida de reservas que vamos a tener va a ser mayor y el grado de asfixia que va a tener nuestra economía también va a ser mayor. ¿Por qué se niegan el gobierno, pese a la enorme devalorización del peso, en emitir billetes de 500? Porque eso sería ir en contra del relato. Claramente para ellos no hay inflación, entonces ¿para qué necesitas billetes más grandes? No es necesario. Ellos claramente están dispuestos a resignar cualquier cosa que sea necesaria en función de sostener el relato. Te doy otro ejemplo. A principios de este año, cuando se cambia el PBI, ¿no?, las estadísticas del PBI por uno con base de 2004, el primer dato que nos dieron fue el de el crecimiento del 2013, que era del 3%, luego de haber dicho que el crecimiento iba a estar cerca del 5%, en las estadísticas oficiales, estamos hablando. ¿Sí? Todo el año nos dijeron, vamos a estar cerca del 5%, vamos a estar, los datos venían de oficiales, vamos a estar cerca del 5% y de golpe nos pasamos al 3%, ¿sí? Con eso lograron no pagar el cupón PBI, es una estafa realmente lo que hicieron, a pesar de que ese 3% era la realidad. Nosotros nos entusiasmamos, dijimos, bueno, por fin vamos a tener una estadística, el PBI, que va a ser real, ¿no? De pronto se conoció la historia. La Argentina nunca en la historia, en los últimos 10 años de este gobierno, que lleva este gobierno, tuvo una recesión. O sea, la recesión que vivimos en el 2008-2009 no existió, te cuento. La del 2012 tampoco existió, que fue menor, pero también estaba, tampoco existió. Bueno, dijimos, lo acomodaron para el relato oficial. Empezamos este año. En el segundo trimestre la economía creció. Eso dicen los datos oficiales. O sea, no hay recesión en la Argentina. Una cosa, la gente, o sea, evidentemente, de vuelta están acomodando las cifras y las estadísticas públicas a lo que dice el relato. Lo mismo pasa con la inflación. Cuando empezó el nuevo índice de inflación, decíamos, bueno, está cerca de lo que es la realidad, y era verdad, estaba como 80%, reflejaba el 80% más o menos de lo que en general se estimaba de inflación, ¿sí? En este momento estamos en el 50%. Cuando dejamos el anterior índice de inflación, estaba entre el 40 y el 45%, y vamos en ese sentido. O sea, lamentablemente las estadísticas oficiales están siendo nuevamente dibujadas y son una mentira. En vez de decir Clarín miente, el gobierno miente y las estadísticas mienten. Gracias, Aldo. Gracias por estar en Mercados por Expertos.